Bueno, entonces bienvenidos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la revisión de este día, que es básicamente flebotomía, exclusivamente flebotomía, y vamos a revisar un poquito lo que es la parte de sangre como tejido especializado. Bueno, vamos a empezar con lo que es la sangre, que básicamente por definición, ¿verdad? Es un fluido que se mueve en los vasos sanguíneos. Y ya la vez pasada dijimos que los vasos sanguíneos eran las arterias y las venas, ¿verdad? Y la diferencia entre uno y otro básicamente es el contenido de oxígeno y los desechos que van en la sangre. La arteria mueve sangre con un alto contenido de oxígeno, la vena a la inversa, bajo contenido de oxígeno, pero gran cantidad de desechos y CO2 que debe pasar por el pulmón para liberarse a la atmósfera, y luego la sangre es oxigenada nuevamente y ese tejido se va moviendo muchas veces. El adulto tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Esto es acorde también a la talla de la persona. Personas grandes, talla grande, de gran peso, tienen más sangre obviamente que una persona que es más pequeña, ¿verdad? Que es petita. 5 pies, no lo podemos comparar a alguien que mida 6 pies, 6'5" y pese 300 libras. O sea, son acorde a la persona, pero en promedio, si dijéramos una cantidad, podrían dar unos 5, un adulto promedio, ¿verdad? 5 a 6 litros de sangre en esa persona. La sangre tiene dos componentes principales que son el plasma, y tenemos también la parte de elementos formados, que son aquellos donde vamos a encontrar las células sanguíneas, ¿verdad? Ya sean blancas, y la modalidad que es la que mueve el oxígeno, que es la modalidad roja, ¿verdad? Células rojas, las células blancas. También tenemos otras cosas en la parte sólida que se llaman trombocitos. También los conocemos como plaquetas, ¿verdad? Las plaquetas son también parte de los elementos formados de la sangre. Un porcentaje aceptado de la sangre en cuanto al plasma y al elemento sólido es el 55% es plasma y el 45% elemento sólido. Ahora, el plasma, podemos decir que el 90% del plasma es agua y un 10% pueden estar ahí diluidos en esa agua. Que tenemos otros componentes como podrían ser gases diluidos ahí, desechos, nutrientes, aminoácidos, carbohidratos, grasas, proteínas, albúminas, electrolitos en ese porcentaje de componentes fue que no es agua. Pues básicamente es el porcentaje aceptado en esto. Ahora, la función de la sangre. ¿Por qué tenemos sangre? Dijimos básicamente mover oxígeno, mover el dióxido de carbono, mover nutrientes, transportar hormonas. También nos ayuda a regular la temperatura del cuerpo, la sangre. Entonces tiene varias funciones. Entonces, el plasma, bueno, voy a quedar aquí un momentito para decir también del plasma. El plasma también es la porción líquida que hemos dicho, y no está como anticoagulada, digamos, ¿verdad? Recordemos que la función, ¿cuál es la función de este plasma? Ya así puesto en palabras. Bueno, ahí también es tener en esos 10% que dijimos los factores de coagulación, que son proteínas básicamente, ¿verdad? Son proteínas, los factores de coagulación. Y lo que está diluido también ahí en ese, que ya lo mencionamos, era desechos, gases, proteínas, electrolitos. También van ahí anticuerpos, que son también proteínas, ¿verdad? Las inmunoglobulinas van en ese porcentaje también. Ahora, el suero, que también lo vamos a mencionar más adelante, también lo podemos encontrar como podemos tener muestras de suero o tener muestras de plasma. El suero básicamente es aquel que se forma cuando se forma un coágulo en la sangre, ¿verdad? Cuando el espécimen se le permite que se coagule, y luego ya se puede separar a través de una centrífuga. Y básicamente el suero tiene la misma composición química del plasma. La única diferencia sería que no contiene fibrinógeno. Y ahí tiene casi
bueno, todo básicamente igual, ¿verdad? Ahora veamos un poquito de lo que es la vida de estas células rojas. Las células rojas tienen una vida promedio de 120 días, lo que es el equivalente a decir 4 meses. ¿Verdad? 4 meses, si una célula, digamos que tuviera la vida completa de principio a fin, podríamos decir que la vida promedio de esa célula roja es de 120 días. Pero también recordemos que algunas células se pueden dañar antes de alcanzar las 120 días. No envejecer en un ciclo natural de 120 días, sino que dañarse por diferentes causas podrían dañarse. Entonces, en ese caso, la célula roja dañada va a ser sacada de circulación más temprano, ¿verdad? Y la saca de circulación el hígado y el vaso, ¿verdad? Con la salvedad que nuevas células son formadas, son producidas en la médula ósea de los huesos, de nuestros huesos. Entonces la producción de células rojas es controlada por una hormona que se llama eritropoyetina. Que esta hormona acá es liberada por el riñón en respuesta a un estímulo bien específico que es el nivel de oxígeno. Cuando el nivel de oxígeno baja de manera de larga evolución, pero no es que vaya, una persona podría experimentar un bajón de oxígeno, una hipoxemia agudamente, pero recuperarse rápido por diferentes causas. Pero cuando ya esta hipoxemia es sostenida, por ejemplo, alguien que se va a vivir a una gran altura, digamos la Ciudad de México, algunas ciudades de Sudamérica, La Paz, Bolivia, que están a una gran altura, 3.000, 3.500 pies bajo sobre el nivel del mar, el cuerpo tiene que adaptarse a esa hipoxemia que ya sería crónica si alguien llega ya a residir o alguien que va al Nepal, ¿verdad? Al Tíbet, toda esa zona. Entonces el riñón le empieza a producir eritropoyetina con el único propósito de aumentar la producción de células rojas y de esa forma compensar un poco la hipoxemia, haber más células rojas podría captar más oxígeno y los tejidos del cuerpo van a ser compensados de esa manera, ¿verdad? El proceso de formación de células sanguíneas, de componentes sanguíneos, se le conoce como hematopoiesis. Ese es el nombre, el término médico, ¿verdad? Hematopoiesis. Esto ocurre desde que se forma un embrión en el útero. ¿Verdad? Cuando se forma un embrión, el desarrollo embrionario ya empieza a producir sus propias células sanguíneas por hematopoiesis. Y esto continúa a lo largo de la vida de nosotros. No dejamos de producir células rojas o células sanguíneas, digamos, blancas, rojas y trombocitos o plaquetas, hasta que nos morimos. Lo que podría pasar es que la cantidad de hematopoiesis ya no es, digamos, al 100%, sino que podría bajar un poco y no se produce la misma cantidad, pero no cesa, no para. Siempre hay que estar produciendo células sanguíneas, ya sean blancas, rojas o plaquetas. Eso no para. Y todo comienza de algo bien sencillo, como que es una célula madre, ¿verdad? Las stem cells. Esas células madres se pueden diferenciar y especializarse en diferentes tipos, diferentes líneas. La misma célula madre podría formar una línea de células linfocíticas. Ahí están las células linfocitos T y las células B, que vienen de los linfocitos. O la línea blanca, conocida como la línea donde están los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos. Y luego tenemos lo que es la plaqueta, ¿verdad? Que es como un fragmento del trombocito, que es necesaria esa plaqueta para la parte de coagulación. Cuando hay una hemorragia, una lesión en el vaso, las plaquetas son de las primeras que llegan a través de acción de fibrina y formar el primer, eh, el coágulo inmaduro, ¿verdad? Ahora acá diferenciemos que es sangre completa, suero y plasma, para tenerlo ya
claro qué es cada cosa, ¿verdad? Entonces, suero y plasma, dijimos que ambas son la parte líquida de la sangre. Son la parte líquida. Pero eso es donde terminan las similitudes, ¿verdad? Luego vienen las diferencias. ¿Qué hace diferente uno del otro? Plasma dijimos que es la porción líquida que eh, permanece cuando la coagulación se ha prevenido, se evitó. ¿Por qué? Porque yo pude haber agregado un anticoagulante. Entonces, si yo agrego un anticoagulante, la sangre no se va a coagular, sino que se queda como diluida, pero yo la puedo separar a través de una centrífuga y voy a separarla siempre, aunque esté sin coágulo, puedo separar el plasma, que sería la parte líquida, y las células rojas siempre van a quedar al fondo porque lo pesado se va al fondo del tubo. Ahora, el suero es la parte líquida que permanece después que la sangre se coaguló. Si ustedes ven este dibujito acá, acá vemos que se formó un coágulo, la sangre se coaguló. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para separar eso? Bueno, también lo puedo meter en una centrífuga, lo pongo a girar a gran velocidad. Entonces el fluido que se separa de ese coágulo es el suero. El suero no contiene células rojas y tampoco contiene factor de coagulación, ¿verdad? Muchos laboratorios hacen muestras en el suero, pero vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante, que ustedes van a ver que algunas muestras, por ejemplo, hay unos tubos que necesitan que se sea o sangre completa o plasma. No utilizan suero, pero algunos sí utilizan suero. La sangre completa es la sangre que es tan como la sacaron de mis venas, ¿verdad? Nada, ningún componente se le ha removido. En la sangre como sale de las venas de la persona que la dona, así es la sangre completa. Y si ustedes ven esta bolsita acá, la sangre completa, cuando ya se procesa para tenerla lista para bancos de sangre, les ponen unas etiquetas en donde tiene que ir, eh, por ejemplo, llevan códigos de barra que se pueden leer con escáner, ¿verdad? Llevan el tipo de la sangre, ¿verdad? El tipo, si es AB, si es O, si es RH positiva, si es RH negativa, tiene que ir todo escrito en la etiqueta. También lleva datos si algo se le ha agregado, algún preservante o algo. También lleva la fecha de expiración. Recordemos que la sangre no es eterna. Tiene una fecha de expiración que puede estar almacenada. Entonces tiene algunos datos para que la persona que la va a utilizar la identifique rápido. Bueno, vamos a empezar ahora a hablar un poquito ya de lo que es la flebotomía, que es tal vez la parte que nos va a llevar más tiempo esta noche. Entonces vamos a revisar lo que es la parte de flebotomía, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Así, ya hablamos un poquito de sangre, que es lo que vamos a sacar, pero ahora hablemos del proceso que involucra como un ritual, ¿verdad? Hay que conocerlo. Hablemos un poquito de la flebotomía actualmente. ¿Por qué se hace flebotomía? Bueno, flebotomía la podemos hacer por diferentes razones. Una es para sacar sangre, para monitorear pacientes y para propósitos diagnósticos, ¿verdad? Cuando yo quiero diagnosticar una enfermedad o una alteración en el cuerpo, necesito sangre como una muestra para sacar resultados de exámenes, ¿verdad? Ahí mandan exámenes y ahí eso me ayuda a hacer un diagnóstico. O para monitorear a alguien, ¿verdad? Que si tenía los glóbulos rojos a 20.000, a 18.000, ver si le van bajando a medida del tratamiento de un antibiótico está siendo efectivo. Es una de las razones. La otra podría ser para sacar sangre, para los bancos de sangre y para propósitos de transfusión. Esa es otra razón. Y la siguiente también por razones terapéuticas. Si alguien tiene una policitemia. Entonces uno se pregunta, ¿qué es policitemia? Bueno, es un desorden, ¿verdad? Un desorden que consiste básicamente en un desorden crónico que es de carácter mieloproliferativo, en el cual la médula ósea produce una cantidad anormalmente alta de glóbulos rojos. O sea,
Alguien puede llegar a tener 60 de hematócrito, altísimo, ¿verdad? Que es anormal, pues cuando lo normal podría ser que ande por 45, alguien puede llegar a 60, 70 de hematócrito, o sea, la sangre con una cantidad enorme de glóbulos rojos que lo está produciendo la médula ósea. Entonces, en esos casos, una flebotomía podría ayudar. Es un tratamiento médico que se puede hacer de forma periódica y se remueve aproximadamente 300 a 500 ml de sangre y eso ayuda a reducir la cuenta de glóbulos rojos y se puede llegar a niveles de 45, ponerlo en lo normal, ¿verdad? Bajarlo. Y eso se puede estar haciendo de manera periódica, 2 veces por semana, 1 vez por semana. A medida que se vaya controlando el caso, después de cada 2 semanas, y ahí el médico va viendo cuán frecuente debe de hacerse la flebotomía, la sangría, y así resolver el problema de los pacientes. Ahora, los métodos que se usan actualmente son venopunción, que es la colección de sangre a través de la inserción de una aguja en una vena, y la punción capilar, que es la colección de sangre a través del pinchón en la piel. Son los únicos dos métodos. Esto en cuanto a la flebotomía, ¿verdad? También se puede hacer sacada de sangre con fines, por ejemplo, para gases arteriales, pero ahí ya se pincha una arteria. Entonces ahí en ese caso también es una flebotomía, pero bien especializada, que lo usan a veces los intensivistas o los neumólogos para ver el pH sanguíneo, ver cuánto hay nivel de oxígeno, de presión de oxígeno, bicarbonato, todo eso. Y hasta hay una fórmula ahí que se saca lo que se conoce como anion gap, que sirve para hacer cálculos de lo que es los diferentes tipos de alteraciones que se pueden ver en los gases arteriales, ¿verdad? Que son o acidosis o alcalosis, que podría ser respiratoria o podría ser metabólica. Entonces, eso ayuda para hacer el diagnóstico con los gases arteriales, ¿verdad? Y ahí se hacen ya correcciones. Ahora, yo les pongo esta imagen ahí, que este hombre que lo están, como pareciera que lo están mandándole cartas, vean ahí, le están mandando cartas diciendo que ya es tiempo, le están hablando por teléfono, le están gritando con un megáfono. ¿Y por qué le hacen todo eso? Bueno, a veces los bancos de sangre corren bajitos de reserva de sangre, ¿verdad? Y no se sorprendan si alguna vez le llega una carta a la casa o un correo electrónico donde el banco de sangre está pidiendo ayuda, ¿verdad? El banco de sangre de Nueva York es muy, muy conocido por eso. Yo soy miembro del Banco de Sangre de Nueva York y ellos siempre le mandan a uno correos cuando le dicen la reserva está llegando a niveles críticos, ¿verdad? Si se puede dar uno una vueltecita y darles una donación. Y también en algunos casos cuando no ha llegado todavía a niveles críticos, pero necesitan tener ahí reserva, eh, hasta regalan entradas a los estadios, a ver a los Mets, todo eso, como una forma de estimular a las personas que donen, ¿verdad? Hay muchas maneras. Una es así como mostrarse afligido, que ya no tengo reserva. Y otras en niveles que no están tan críticos empiezan a dar algún regalito a la gente y de esa manera ellos tratan de tener siempre sangre lista por una emergencia. Imagínense la ciudad de Nueva York que cuánta cantidad no necesitará, ¿verdad? Tanto accidentes, heridos, todo eso, entonces son cosas bien graves. Ahora, veamos la flebotomía. ¿Dónde se puede trabajar de flebotomista o de asistente médico que haga flebotomía? Podría ser en hospitales especializados, agudos, rurales, urbanos, ambulatorios, ¿verdad? Clínicas ambulatorias, comunitarias, departamentos de salud, en clínicas de prisiones, centros de diálisis, hospicios y centros de rehabilitación. Si ustedes ven el esquema es bien amplio, ¿verdad? Donde se puede trabajar. Algunas destrezas ya las mencionamos el día de la semana pasada, cuando hablamos de profesionalismo, hablamos un poquito de las destrezas del asistente médico. Si ustedes ven, son bien casi iguales las destrezas del flebotomista. Que conozca la anatomía y fisiología, el sistema muscular, cardiovascular y el integumentario, que es la piel. Conocimiento del equipo,
Y los insumos, que eso lo vamos a mencionar más noche. A lo largo de esta noche vamos a mencionar los insumos y el equipo. Y también otra habilidad necesaria del flebotomista y el asistente médico es que se sepa comunicar. Recuerden que la otra vez hablamos de la comunicación, que tiene que ser una comunicación profesional, que el paciente nos entienda, no hablarle con mucho tecnicismo, ser claro, mirarlo a la cara, mirarle a los ojos y ver el mensaje corporal que nos está enviando. Todo eso es importante. Usar palabras sencillas, de fácil entendimiento, no ponerle la frase muy compleja y dejarlo hablar también. Se recuerda que dijimos no hay que estarlo interrumpiendo. También hay que conocer los aspectos legales de la flebotomía. No olvidar que es un procedimiento invasivo. ¿Verdad? Vamos a pinchar una vena. Por esto mismo es necesario que consigamos el consentimiento informado, que ustedes ya saben qué es eso. Ahora, las credenciales de un flebotomista pueden certificarse, ¿verdad? Lo que están haciendo ustedes ahora, documentar a través de una certificación que tienen el estándar para hacer el trabajo, ¿va? Y eso es a través de pasar un examen. Y luego van a tener ustedes el tiempo de tener un poco de práctica y ya entrar de lleno a lo que es la flebotomía. Aspectos legales, ya los mencionamos, el asalto, ¿verdad? El battery. El asalto era amenazar a alguien que se le va a hacer Siempre dijimos que necesitamos el consentimiento verbal primero y después el escrito, ¿verdad? Que la persona tiene que firmar que autoriza para no incurrir en lo que es la battery o el assault, ¿verdad? Ahora, el cuidado estándar o el standard of care son aquellos conceptos del cuidador de salud que, que se necesitan para dar un cuidado adecuado del paciente. Luego tenemos lo que es mala práctica, que es cuando alguien da un cuidado inapropiado a un paciente, el trabajador de la salud. No olvidemos también que debemos de ser confidenciales en la información que vamos a tener frente a ojos, que es el nombre, todos los datos que dijimos, la información protegida de los pacientes y también no olvidemos el consentimiento informado, que es aquel consentimiento, aquella autorización que el paciente nos la da una vez ya él conozca los riesgos, los beneficios, las opciones y ya se obtiene este consentimiento que es de manera voluntaria, ¿verdad? Es un consentimiento que el paciente lo hace de forma voluntaria y y no obligado, sino que voluntariamente firma un documento. Ahora vamos a ver la confidencialidad. Ya dijimos que esto tiene que ver con lo que es la HIPAA, que es el acta de seguro médico y responsabilidades. Eso es lo que es la HIPAA. Ahora veamos esta frase que ven ahí, que dice CLIA. ¿Qué es el CLIA? El Centro de Medicare, de Servicios de Medicare y Medicaid, regula todos los laboratorios a través de esta CLIA, ¿verdad? Que es una acta de mejora de los laboratorios clínicos. Entonces, la CLIA provee regulaciones a los quiere que los laboratorios estén certificados por el gobierno federal para coleccionar sangre. Entonces los visita de forma periódica para ver que las técnicas que ahí se están haciendo son las correctas. En total, en los Estados Unidos, más o menos 260.000, 270.000 laboratorios están bajo la observación de la CLIA, ¿verdad? Que es esta acta de mejora del laboratorio clínico. Vamos a empezar a hablar un poquito de la parte legal antes de meternos a la parte técnica. Viene esta pregunta, dice, hay que establecer si el paciente, cuando vamos a hacer una flebotomía, siempre es bueno establecer si el paciente reúne los requisitos de la colección de una muestra de un examen que se le ha ordenado. Y la mejor forma de hacerlo eso, si ustedes ven, es ver en la orden, ¿verdad? Esa es la mejor forma, ver la orden y luego preguntarle al paciente si la instrucción que recibió del proveedor la cumplió. ¿Y cuál puede ser esa orden? Bueno, a veces son suspender algunos medicamentos previamente a la visita,
Después podría ser también que observe algún tipo de ayuno, dejar de comer 2, 3, 4, 6 horas antes del examen. Entonces, algunos exámenes requieren ayuno, otros no. Entonces, eso hay que establecerlo antes de tomar una muestra, ¿verdad? De ahí la parte legal también se recuerdan que dijimos que un paso importante en la identificación del paciente es saber quién es. Y esto lo dijimos que lo vamos a hacer en dos pasos, ¿verdad? Eso la Comisión Conjunta de Hospitales lo ve como la manera más común de validar que alguien es quien dice ser. Esto lo hablamos la semana anterior, pero se lo voy a repetir porque está dentro del contenido de esta flebotomía. Y es preguntarle su nombre completo, ¿verdad? Nombre y apellido. Hay que hacerlo. Y ahí hay que hacerlo antes y después, ¿verdad? Antes del procedimiento se verifican las etiquetas del espécimen y el nombre del paciente, y después, ¿verdad? También hay que hacerlo nuevamente un paso, es un proceso de dos pasos, ¿verdad? Antes y después. Verificar que el paciente que está frente a nosotros es el que dice que es, ¿verdad? Eso es bien importante. También recuerden que el paciente puede decir no. Y dijimos también la semana anterior que si el paciente dice no, está en su derecho, no lo puedo yo obligar. Solamente tengo que documentarlo en el expediente médico electrónico que el paciente rehusó y ya pongo la fecha y la hora y el paciente ya queda tranquilito. Entonces solamente hay que verificar que cuando esto suceda se documente, ¿verdad? Porque si sucedió y yo no lo documento, entonces el error ya es mío, no es negación del paciente porque ya yo no lo documenté y no debo de olvidar que estos documentos son legales, ¿verdad? Y se pueden usar durante un procedimiento legal. Entonces eso me puede salvar a mí de una demanda o de una queja. No olvidemos eso, que es bien importante. Ahora bien, otra cosa que tengamos en cuenta es cómo vamos a manejar los especímenes, cómo los vamos a transportar. Algunos requieren transporte especial, un método especial de transporte. Otros requieren que se procesen más rápidos que otros. Por ejemplo, los STAT son inmediatos. Están los de rutina. Y están otros que son tan pronto se pueda, ¿verdad? As soon as possible. Hay que saber todo eso. Hay que saber también la temperatura a la que yo voy a mover los especímenes. Si los quieren con frío, están frescos o a temperatura ambiente. También hay que saber que no hay que agitarlo, sino que solamente un movimiento suave para que se combine la sangre con los aditivos, pero nunca agitarlo como que fuera eh, estos bartenders que ustedes ven en las películas que agarran el vasito aquel que eso no se puede hacer, ¿verdad? No se puede agitar una muestra, sino que son movimientos suaves. En un video que yo les voy a pasar ya pronto, van a ver cómo la flebotomista solamente hace unos movimientos suaves y el propósito es que se diluya la sangre con los aditivos. Otro conocimiento que hay que tener es la exposición a la luz. Algunas muestras de sangre no se pueden exponer a la luz, hay que protegerlos, hay que saber cuáles son, ya lo vamos a mencionar. Y luego los métodos de centrifugación, ¿verdad? Del transporte, ahí lo dijimos ya, que algunos tienen que ser fríos, ¿verdad? Chill specimen, frescos. Otros que a temperatura normal o un poquito caliente. Y luego tenemos los especímenes microbiológicos. Otra cosa se podría hacer en una clínica. Ahí les pongo yo algunas muestras de laboratorio que se pueden hacer que no son sangre. Podrían ser colecciones de orina, orina al azar, orina de medio chorro, ¿verdad? Para muestras de sospechas de infección de vía urinaria, ya lleva un procedimiento especial. También están las orinas de 24 horas, que son orinas que se colectan a lo largo de un día. Se le da al paciente un contenedor para que coleccione la muestra. El contenedor siempre hay que mantenerlo fresco o refrigerado o cerca de algo que tenga fresco, hielo. Y esto nos previene la descomposición bacteriana de la orina, que se formen bacterias en la orina. Estas son las pruebas de 24 horas. También otras son de pruebas de embarazo que se pueden hacer en la clínica. Y aquí está lo que dijimos de las 24 horas, ¿verdad? Para ver la composición de la orina a lo largo de un día completo y ver cómo
el riñón está filtrando. También tenemos pruebas que se hacen rápidas con reactivos que están de papel, ¿verdad? Como el que están viendo en la fotografía aquí, que da la muestra a la persona, un poquito de orina o se introduce esto y se moja la tirita y la tirita por cambios químicos, hay colores que se cambian de color y ya eso me ayuda a mí a detectar presencia de glucosa, cuerpos cetónicos, albúmina, sangre, eh, glóbulos blancos, todo eso, glucosa, y ya puedo tener una idea más o menos de una presentación clínica de alguien, dependiendo de los cambios de colores. Entonces, hay varias formas. También otras cosas que se pueden hacer en la clínica que no son de sangre son especímenes de esputo, ¿verdad? Pruebas de heces, toma para cultivos de heridas, podría ser cultivos de heridas, podría ser otra que se puede hacer, que podría ser una herida que se ha infectado, ¿verdad? Por una mordida de animal, por ejemplo, una úlcera varicosa, un pie diabético que tiene secreciones. Todo eso se puede cultivar, ¿verdad? La secreción a través del uso de estos hisopos que ven acá. Se colecciona la muestra con los hisopos y luego se transporta en el contenedor especial que serían estas cositas que ven acá y ya se mandan para microbiología, para cultivo. Asimismo tenemos esos cultivos de garganta, ¿verdad? Que también se pueden hacer en la clínica. Otros cultivos, o perdón, otras muestras que se pueden hacer en la clínica son pruebas especiales de glucosa de 2 horas, pruebas de tolerancia a glucosa, también que necesitan un protocolo especial, pero están ya los pasos a seguir, ¿verdad? Las guías, cómo se hacen para que el paciente logre obtener resultados eficientes y exactos, ¿verdad? Eso es la prueba de tolerancia a glucosa. Tiempos de coagulación se pueden hacer, gases arteriales, que ya dijimos, gases arteriales se podría hacer en una clínica si hay la persona que lo pueda hacer, ¿verdad? Y esto también se debe de transportar la muestra rápido, hacerse rápido y transportarse rápido para procesamiento. Este gas arterial tal vez en una clínica convencional ambulatoria tal vez no se haga porque necesita un proceso más rápido, al menos una clínica que esté como anexa a un centro más grande que procese rápido de manera efectiva la muestra y sí. Ahora vamos a ver ahora ya, nos vamos a meter un poquito ya a los tubos colectores. Si ustedes recuerdan, estos tubos colectores son unos tubos que vamos a ver en los laboratorios y estos tienen un taponcito, ya los voy a mostrar, de colores. Entonces, eh, estos tubos tienen en su interior aditivos. Entonces, análisis de sangre requieren que algunos de ellos tengan aditivos específicos en su interior con el propósito de obtener valores óptimos para los diagnósticos. Entonces, poner químicos en algunos de ellos hace que se haga de forma que se haga posible obtener valores óptimos. Entonces, algunos de ellos sí tienen. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver que está este reactivo, el EDTA, EDTA, el sodium citrate, que son químicos anticoagulantes, ¿verdad? Estos dos. También tenemos separadores de suero, que nos ayudan a separar las células rojas de la parte fluida, ¿verdad? De la parte líquida. Tenemos heparina en los tubos verdes, que también es un factor de coagulación y es preservante a la vez para análisis químicos. Tenemos el sodium fluoride, que es un aditivo que se usa para mantener los niveles de glucosa en la muestra, en los tubos grises. Y también luego tenemos medios de cultivo que son usados para mantener a los microbios, como digamos, alimentados, ¿verdad? En buena condición en los tubos, botellones de cultivo de sangre, mientras uno le da el tiempo para que sean ya puestos en las placas
y poderlos identificar y así poder remediar alguna infección en nuestros pacientes. Estos son algunos. Vamos a ir viendo ahora algunos de los colores que vamos a ver muy frecuente en las clínicas. Tenemos, por ejemplo, estos tubos de colección de sangre, ellos se identifican a través de colores. ¿Verdad? Aquí, tapón rojo. Por ejemplo, el tapón rojo indica que el tubo no tiene coagulante, ¿verdad? Este tubo rojo comúnmente lo vamos a ver que se ocupa para química clínica y muestras de suero. Por ejemplo, vamos a ver en la parte química tenemos factor de coagulación, factor reumatoideo, amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, eh, hormona paratiroidea, pruebas de sífilis, péptido C, podrían hacerse en estos tubos rojos también. O procedimientos o exámenes de banco de sangre. Se puede usar el tubo rojo. Este no requiere coagulante. Ahora tenemos el tubo de color celeste, que este es el que tiene en su interior sodium citrate 3.2%. Si ustedes lo ven acá, el tubo tiene la etiqueta y ahí más o menos nos indica qué es lo que tiene. Aquí dice sodium citrate 3.2. Este se hace, comúnmente se utiliza para pruebas de coagulación, para cuando queremos también dosificar terapias de heparina. Ahí tenemos para hacer PT, ¿verdad? INR, que se utiliza para la warfarina, el PTT, que lo utilizamos para monitorizar heparinas, mediciones de fibrinógeno, la actividad de factores, que esto se utiliza para identificar presencia o deficiencia de factores. Lo tenemos para fibrinógeno, que es el factor 1, la cascada de coagulación, y lo tenemos también para dosificar dímero D, D-dimer, que es el último que se ve ahí, que se utiliza para una prueba de sangre, que se utiliza para descartar la presencia de coágulos sanguíneos, ¿verdad? El dímero D. Luego tenemos los tubos de color lila y rosado. Este es el de color lila. Este tiene en su interior el, lo que se llama como el ETA, EDTA, ¿verdad? Si lo vemos acá con cuidado, vamos a ver que ahí dice ETA. Ese es el aditivo, ¿verdad? Este aditivo lo tiene el lavanda o el lila y el rosado. Este lavanda o lila se utiliza comúnmente para pruebas de tipo hematológicas. CBC, ¿verdad? Cuenta completa de sangre, cuenta en reticulocitos, eritrosedimentación, se puede usar lavanda. También se puede utilizar para lo que es el BNP, que es el péptido natriurético del cerebro, que a pesar de que es cerebro, pero es hecho por el corazón y se utiliza para diferenciar disneas cardíacas de disneas respiratorias, las causas, el factor natriurético cerebral. También se puede utilizar en la banda para exámenes de CUMS, ¿verdad? CUMS directo o indirecto, que son exámenes que se utilizan para detectar sospechas de anemias hemolíticas autoinmunes. Ahí se utilizan estos. El rosado, también dijimos, ¿verdad? Que tiene el mismo reactivo, el mismo aditivo, el ETA. Y este también se usa comúnmente para pruebas de hematología, de RH, exámenes de anticuerpos, pruebas cruzadas y estudios de ROGAM. Este rosado. El ROGAM también, recordemos que incluye el tipeo ABO, el tipeo RH de la madre, el muestreo de la sangre del feto y el muestreo del anticuerpo de la madre. O sea, es un estudio, es un kit, ¿verdad? Que se hace completito, un trabajo bien completito el ROGAM, y utiliza el tubo rosado. Luego tenemos los tubos verdes, que estos tienen como aditivo la heparina, el sodio heparina es del verde oscuro, más verde tono oscuro. Este comúnmente se usa para química clínica de rutina que requiere plasma o sangre
completa, ¿verdad? Ahí puedes utilizarse para medición de ácido láctico y es el preferido para hacerse en pruebas de uso inmediato, STATs. Y luego tenemos el tubo verde claro, que también utiliza heparina, pero es la litio heparina. Entonces, por tener litio heparina no debe usarse cuando se van a ver niveles de litio, ¿verdad? Porque sería un falso positivo. Pero sí se puede usar para muchas pruebas de química de rutina, como podrían ser mediciones de amonio, paneles lípidos, paneles hepáticos, paneles electrolíticos, marcadores cardíacos, que requieren también hacerse de forma rápida, el STAT. Luego tenemos el de color gris, que este es el que se utiliza para pruebas de glucosa, tolerancia a la glucosa, glucosa en ayunas. También se puede utilizar para pruebas de inhibición. Este también, vean ustedes acá, bien curioso. Este tubo gris tiene dos aditivos, ¿verdad? El primero es el sodio chloride, que este es el preservante de la glucosa, el antiglicolítico. Y luego tenemos el potasio oxalato, que es el anticoagulante del aditivo anticoagulante que se utiliza para prevenir la coagulación de la sangre en este tubo. Entonces, este es el color gris. Luego tenemos el otro que bien frecuentemente usado también, se ve mucho, es el color rojo gris o camuflajeado. Este es el que tiene el separador de suero y también tiene un activador de coágulo y el separador de suero, ¿verdad? Es una gel. Este se usa comúnmente para química y pruebas de inmunología y para los paneles básicos y complejos. Ustedes ven acá, hay un montón de exámenes que muchas veces se agrupan, se llaman paneles o grupos, perfiles. Básicamente lo que se agrupan son exámenes que tienen cierta orientación hacia un diagnóstico. Por ejemplo, tenemos el panel hepático, ¿verdad? Donde se mide la ALT, AST, la bilirrubina, proteínas totales de albúmina y así tenemos otro perfil lípido, colesterol, triglicéridos, el HDL, LDL. Tenemos el perfil tiroideo. Luego hay uno que se llama perfil metabólico básico y un perfil metabólico completo. Y así hay varios. Ahí solamente les mostré algunos, pero hay más perfiles, hay más paneles. Luego tenemos el otro tubo que se llama el azul marino o el azul oscuro, que tiene también el aditivo ETA. Y ese te utiliza para medir elementos traza, metales trazas y también para el monitoreo de drogas de tipo terapéuticas y también para el monitoreo de toxicología, ¿verdad? Que medir alcohol, cocaína, heroína, alguna muestreo de tipo toxicológico que se pueda necesitar en un paciente. Y por último tenemos los botellones de, de cultivo de sangre. Estos, si ustedes los ven acá, vienen en presentaciones, por ejemplo, este es aeróbico, anaeróbico, este es aeróbico y tenemos un bote pediátrico. Entonces, a esto hay que prestarle atención porque tienen una cantidad máxima que se pueden colectar. Por ejemplo, en el adulto se puede llegar máximo hasta 8 cc. Por aquí están, ellos tienen los números, aquí no se ve. Ah, por acá se ven los numeritos. Si ustedes no se pueden detectar bien el número, pero esos son. Entonces, cuando se toman las muestras hay que ver que no pasarse del límite, ¿verdad? Para el adulto es hasta 8 y para el niño es hasta 4 ml. Y esto es, ¿por qué? Porque por vez, por ejemplo, en el adulto hay que sacar anaeróbico y aeróbico. Entonces, si estamos hablando de 8, serían 16 ml en la primera muestra. Y muchas veces se sacan hasta 3 muestras. Al minuto 0, al minuto 30 y al minuto 90. Entonces, si son, póngale en un adulto 16 cada vez, o sea, sería como multiplicar 16 por 3. Ya es bastante. Y en el niño sería 4, pero en el niño sí solamente se saca el botellón pediátrico, pero hay que hacerlo 3 veces también. Entonces hay que ver que la cantidad es adecuada para cada edad, ¿verdad? Ahí les pongo yo esas fotografías con
las guías, cómo se hace una preparación del equipo de banco de sangre, de cultivo de sangre. Luego preparar los botellones para la inoculación de la sangre, ¿verdad? Esta merita una técnica un poquito más aséptica. Ya se utilizan, por ejemplo, clorexidina en 70% de alcohol. Luego la preparación del área. Muchas veces si la piel de la persona está visiblemente sucia, hay que utilizar agua y jabón para lavarla primero, ¿verdad? También se utilizan guantes limpios, recuérdense, no necesariamente tienen que ser estériles, o sea, un guante limpio, ¿verdad? De uso individual por persona. Luego ya se toman las muestras de la sangre en una jeringa y luego con la jeringa se hace la inoculación al bote de cultivo de sangre. Ahora, el orden, según la, el Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos, que eso es lo que significa esa sigla CLSI, el Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos. El orden correcto para la venopunción es el que tienen ahí frente a ustedes. Es así lo establecen las regulaciones. Tenemos, por ejemplo, primero, si dejaron un cultivo de sangre, eso es lo que primero se hace, ¿verdad? Aquí sería el número uno, ¿verdad? Botellones de colección estéril, cultivo de sangre. Si no hay cultivo de sangre, entonces yo paso al 2. Empiezo con el tubo de color azul, donde está el sodium citrate. Es el que sigue. Luego tenemos los tubos de suero, que son aquellos que incluyen activadores de coágulo y gel. Ahí tenemos el rojo especo, que sería como el camuflajeado. El rojo dijimos que no requería, el rojo solito, ¿verdad? Y hay otro tapón dorado, que también iría en ese orden. Luego tenemos los tubos, que ya estamos en el número 4. Acá sería los tubos con heparina, con o sin gel, ¿verdad? Ahí tenemos los verdes oscuros y los verdes claros. Luego viene el número 5, que son los tubos que tienen ETA. Está el tubo lavanda y el tubo rosado. También aquí hay que observar si es con o sin gel separadora, en algunos casos. Y por último tenemos el tubo con inhibidor de glicolítico, que sería el tubo de sodio citrate y potasio oxalato, que es el tubo gris, ¿verdad? Ese es el orden que estipula el Instituto de Estándares de Laboratorios Clínicos. Así lo establece la regulación en los tubos Vacutainer, ¿verdad? Los que utilizamos comúnmente en la flebotomía. Sin embargo, ¿qué me puede hacer que algo vaya mal? Que me interfiera con el análisis. Uno es utilizar el tubo incorrecto, ¿verdad? Era tal vez el celeste el que tenía que haber usado y utilicé el verde. O era el verde y utilicé el gris. Eso me puede interferir con el análisis. No hice el orden que debía de ser, ¿verdad? El objetivo de esto es evitar contaminación cruzada de los aditivos dentro de los tubos, ¿verdad? Entonces otra cosa puede ser que yo agite muy fuerte el tubo, que los etiquete incorrectamente, que me tarde mucho en el proceso de secuencia, que use equipo ya vencido, también hay que averiguar que no estén vencidos. Entonces son cosas que me puede hacer que vaya mal el resultado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar un poquito esto? Bueno, debo de conocer los requisitos de cada examen, conocer los tubos que voy a utilizar, saber el orden correcto, como lo debo sacar la sangre, dependiendo de las muestras que se han ordenado y nunca sacudir los tubos, sino que solamente invertirlos en forma suave. Verificar las etiquetas de los pacientes y ver que el paciente es el que dice ser por dos identificadores. Luego sigo el protocolo del laboratorio y también ver el inventario y que no tener material vencido en, en mi bandeja, ¿verdad? Ahora, hay que seleccionar el equipo apropiado para las colecciones de sangre, ¿verdad? Ahí tenemos ya, por ejemplo, los torniquetes, ya lo voy a mostrar en otra fotografía. Tenemos los torniquetes, los tubos Vacutainer, las agujas, las jeringas, que son parte del equipo colector. Ahí les pongo la lista completita. Mírale al lado izquierdo. Están el Vacutainer, ¿verdad? Que es el sistema como con aspirado. Las partes
del proceso tenemos esta parte acá, que es la parte de la aguja, que esta es la exterior y una aguja interna, ¿verdad? Tiene una aguja interna. Luego tenemos el sostenedor de tubo. Si ustedes ven estos, se coloca aquí. Nos va a quedar la aguja para afuera y nos va a quedar una aguja adentro. Que aquí ya la vimos armado, ¿verdad? Aquí ya está armada. Y cuando yo meto el tubo, este tubo, vacutainer, hay que asegurarse que el tubo penetre completamente la aguja interna para que cuando la sangre se colecta acá, pase hacia mi tubo, ¿verdad? Y lo empieza a llenar hasta la cantidad que yo deseo. Ahí, ¿qué equipo voy a necesitar? Necesito PPE, puedo necesitar la gabacha. En algunos casos voy a necesitar mascarilla o si sospecho que me puede salpicar sangre, pues necesito un face shield, pues necesito el torniquete, los alcoholes del 70, guantes limpios, curita, ¿verdad? Band-Aid, gasas 2x2. Aquí está el equipo, si ustedes lo pueden ver. Están las gasas 2x2, que sería esta número 9. El torniquete, el número 7. Eh, tenemos el tape, ¿verdad? El número 1. Los vacutainer, que son estos números 2. La aguja de doble aguja, ¿verdad? Que sería número 3. La mariposita, número 5. El alcohol, número 8. También tenemos equipo colector de punción capilar, que sería donde tenemos los guantes, las lancetas, acá están las lancetas, el alcohol, las gasas, el contenedor de objetos filosos, los tenemos los microcontenedores, los tubitos pequeños microcontenedores, tubos capilares, algunos se utilizan tubos capilares. También debemos de tener las gasitas cuadradas y algunos necesitan también reactivo, ¿verdad? Eso es el equipo de punción capilar. Y aquí seguimos, ¿verdad? Hay unos que necesitan micropipetas, también necesitan como un sellador de tubo capilar, que es como que fuera una plastilina que se ocupa para sellarle un extremo. Y luego las etiquetas de los pacientes, ¿verdad? O un plumón para etiquetar uno, el poner su nombre y todo eso. Luego, siempre de las agujas que se van a utilizar, vamos a ver que las agujas van en números desde 18, 19, todo eso. Entonces, el número pequeño son más gruesas, ¿verdad? La número 18 es bien gruesa y a medida los números se hacen grandes, las agujas se hacen más delgadas. Entonces, la aguja más comúnmente usada para flebotomía es la número 21. La que comúnmente se recomienda es la número 21. Es la que mejor funciona. Pero vamos a ver que algunas, por ejemplo, las maripositas, las butterfly, son de número 23 y 25. Son más cómodas para el paciente, pero también son más finas y me pueden hemodializar la muestra. Ahora vamos a ver aquí el método de punción en un paciente. Vamos a ver que durante la colección de un paciente siempre hay que observar, por ejemplo, el flebotomista, de ser posible, debe necesitar un goggles acá, ¿verdad? Una gabacha blanca, botonada, como la ven a ella. Uso de guantes limpios, el paciente sentado, con sus pies apoyados en el piso. Si el paciente es menor de edad, como este niño, podría estar en las piernas de su mamá, de la abuelita o de la persona que lo llevó. Apoyar el brazo sobre la parte rígida de la silla, ¿verdad? Si es paciente demasiado pequeño, puede estar también apoyado en el padre ayudando, sosteniendo la pierna, si se le hace una punción en el talón, ¿verdad? La selección del lugar, por ejemplo, si es la punción capilar, el lugar es el tercer o cuarto dedo, aquí tienen el tercer dedo, y la punción siempre tiene que ser hecha, ustedes lo ven acá, debe ser hecha, dice, un poquito por fuera del centro, no en el centro, evitando la parte central, y tiene que ser perpendicular a las líneas de las huellas dactilares, ¿verdad?
perpendicular, no paralela. Si ustedes ven acá, este es perpendicular. Si fuera paralela, sería así, ¿verdad? Pero si ustedes ven, son perpendiculares. Esa es la técnica que se usa. Perpendicular a la huella, a la fisura, mejor dicho, a la fisura de las huellas dactilares. Se ha visto que una punción paralela hace que la sangre corra hacia abajo y no hacia la parte inferior como nosotros queremos. Ya si es en el niño, en el talón, tiene que ser en la parte, en la zona del calcáneo. Recordemos que por aquí está el calcáneo, ¿verdad? Pero tiene que ser en la parte exterior, nunca en la parte central, otra vez. En las partes laterales, ya sea mediales o laterales del talón. La punción arterial no la debe hacer del asistente médico, sino que la tiene que hacer el médico, physician assistant, el nurse practitioner, y la tiene que hacer en la arteria radial de la muñeca, ¿verdad? Se debe de hacer primero el test de Allen modificado, que es lo que nos asegura que la arteria ulnar, que es la que está lateral, a la que vamos a pinchar, porque usualmente se pincha la radial. Entonces quiero saber yo que esta vena está permeable. Lo que hago es presiono los dos sitios arteriales, le pido al paciente que abra la mano y luego le libero la ulnar. Si la mano se pone rosada, quiere decir que hay buen paso de sangre, entonces se puede hacer la punción en la arteria radial. Si acaso eso no funciona, no se utiliza esa mano, sino que se evalúa la otra mano. Eso es lo que se conoce como el test de Allen. Ahora con respecto a las muestras, vamos a ver que las muestras podrían necesitar que se acarreen en forma fría. Hay algunas que ameritan ser acarreadas frías. ¿Cuáles son? Ahí, aquí les pongo la lista. Acá está la lista. ACTH, acetona, amonio en sangre, catecolaminas, ácidos grasos libres, piruvato, ácido láctico, actividades renina, necesitan ser transportadas frías. Para eso se prepara lo que se conoce como agua hielo y en el interior, ¿verdad? de una bolsita plástica se introduce el tubo sobre esa agua y hielo y se transporta. Otras que protegerlos de la luz, ¿cuáles son? Acá les pongo la lista: bilirrubina, caroteno, vitamina A, B1, B12, B6, vitamina E, folatos. Entonces ya existen unos como tubos color ámbar que se pueden servir como transporte. Entonces el tubo se pone adentro, ¿verdad? Del tubo ámbar y esto ya se cierra y ya se transporta con el tubo ámbar. En caso no hubiese tubo ámbar, que es bien raro, la salida sería ponerle papel aluminio alrededor de la parte transparente y transportarlo así. Ahora, los sitios de punción que utilizamos para la venopunción, la flebotomía, tenemos las tres venas en la región del antebrazo, ¿verdad? Antecubital. Tenemos la vena que está en relación al quinto dedo, que sería la basílica, ¿verdad? Quinto dedo, si usted pone la mano palma al frente, quinto dedo, basílica, primer dedo, cefálica, y la que une de lado a lado acá sería la vena media cubital, que es esta es la que queremos, ¿verdad? Esta sería la número 1 a tomar, la media cubital. Esas son las tres que utilizamos si ustedes ven, se forma como que fuera una H, ¿verdad? Acá. Esta pata de la H es la basílica, esta pata es la cefálica y la línea que une las dos es la mediana cubital. Eso es para el antebrazo. Si es en la mano, vamos a ver que utilizamos la parte dorsal, no la parte de la palma, sino que la parte dorsal, la parte de atrás. Y la única que vamos a utilizar es la número 2, que sería la dorsal metacarpal. No podemos utilizar las venas de los dedos ni las que están al nivel de la muñeca, solamente la dorsal metacarpal. Acá está el proceso de venopunción en fotografía. Lo voy a pasar rápido porque yo lo que quiero es que vean el video, que ese es más interesante. Pero básicamente acá, si ustedes ven, identifican al paciente con dos identificadores,
el aseo de las manos, preparo mi equipo, luego limito los intentos a dos, ¿verdad? Si en dos intentos no lo logré, ya ahí paro. No voy a estar dando 5, 6, 7 pinchones yo. Dos intentos y luego si no, ya otra persona tiene que, de más experiencia, tiene que intentarlo, ¿verdad? No seguir uno pinchando. Luego, eh, el torniquete se tiene que colocar más o menos a 3 4 pulgadas del sitio de la punción, más o menos hacia arriba. La aguja tiene que entrar en un ángulo de 15 a 30 grados con el estilete hacia arriba, ¿verdad? El bevel side up. Y luego acá está el orden de sacar la sangre, que eso ya se lo dije. Pero es lo mismo. Cultivo, si hay cultivo. Celeste. Los separadores de los de suero, ¿verdad? Suero, muestras de suero. Verde, el ETA y el gris. Tan pronto se vea salida de sangre, ¿verdad? Acá, que se empiece a llenar el tubo. Ya se libera el torniquete. Luego aquí se hace la agitación. Cuando ya se termina de tomar las muestras, se saca la aguja, se pone el dispositivo de seguridad sobre la aguja, coloco mi gasa, el dispositivo de seguridad ya puesto, arrojo la jeringa al contenedor de basura contaminada, etiqueto mi tubo y lo preparo para transporte si necesita transporte especial, ¿verdad? Bueno, veamos este video, que es el video de la flebotomía. Van a ver tres casos interesantes. Pongan atención y van a ver tres casos distintos de cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal. Veamos esto. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least two forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field.
Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one.
The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, entonces el video que recién les puse deja una enseñanza, creo que del minuto 1 hasta el último segundo. Vimos tres escenarios. El primer escenario fue que la señora sacó una sola muestra en un tubo morado, tubo lila, y si ustedes vieron se repasó todo lo que hemos estado hablando hasta el momento. Preparación del tubo, la colocación del guante de la flebotomista, el ángulo de entrada de la aguja,
colocación del torniquete y la técnica. Luego el segundo caso fue la señora que con el joven hizo casi todo, por no decir todo mal, ¿verdad? Al final no le había quitado el torniquete, el paciente le tuvo que decir, ¿y esto qué? Ya no le hizo presión en el sitio de la punción. Entonces fue un desastre, ¿verdad? La segunda situación. Y la última situación fue que la paciente tenía diferentes estudios. Entonces fue una muestra múltiple donde la flebotomista tuvo que preparar el orden de los tubos, el mejor calibre de aguja para el proceso y se repitió nuevamente la técnica de la flebotomía. Si ustedes vieron, fue un video muy educativo. Espero que si tienen tiempo después lo vuelvan a ver. Básicamente repasaron todo lo que hemos hablado hasta este minuto. Vamos a seguir ahora revisando lo que es la parte de flebotomía y vamos a ver